Se nos dice que la mazmorra final fue despejada y vemos a un grupo de guerreros huyendo de un edificio perseguidos por monstruos. Ellos dicen que los van a alcanzar cuando de pronto el prota se detiene y les dice que si lo logran le escriban una biografía. Se nos cuenta que la humanidad no sabía que había otra civilización en la Tierra llamado Underworlders, quienes invadieron la superficie y eran inmunes a las armas humanas, hasta que sus poderes empezaron a afectar a la humanidad y convirtieron a algunos en superhumanos, quienes lucharon contra los Underworlders hasta que los 7 más fuertes llegaron a la mazmorra final y derrotaron a los monstruos, lo que les dio fama y fortuna. Pero se nos cuenta que el prota, quien era el líder, no regresó, por lo que se convirtió en leyenda. Luego vemos un partido de Battlefield entre Corea del Sur y Francia 17 años después, en el que Corea está perdiendo sin posibilidad de responder, e incluso con la hija de uno de los 7 héroes acaban derrotados en un juego perfecto, por lo que la gente los abuchea, y Bat Ji-ho, que es uno de los 7 héroes y el entrenador, se desilusiona con el equipo y dice que anunciará su renuncia en la entrevista. En eso recibe una llamada del presidente de la asociación, quien le pregunta si no vio las noticias. Ji-ho piensa que se trata de la derrota del equipo nacional, cuando de repente vemos que alguien cae del cielo en la plaza donde están las estatuas de grandes héroes, incluida la del prota, quien de pronto aparece frente a su estatua rodeado de gente, y el presidente le dice a Ji-ho que el prota regresó vivo. Vemos el prota pelear con montones de monstruos frente a una puerta enorme que el prota dice que se ha cerrado al fin, y vemos que los monstruos parecen interminables, por lo que el prota les pregunta por qué no luchan a muerte, cuando de pronto este despierta en el hospital. El prota está confundido por el paso del tiempo, por lo que la enfermera enciende las noticias, donde relatan la situación de su regreso y dicen que no ha cambiado nada físicamente, por lo que debe tratarse de una distorsión espacio-tiempo. El prota se preocupa y pregunta qué pasó con sus posesiones, a lo que la enfermera le dice que todas fueron donadas o vendidas, por lo que este dice que se convirtió en un pobre sin hogar, pero ella responde que contactará a Ji-ho. Cuando la enfermera se va, el prota utiliza sus ojos de análisis para revisar su cuerpo y cuenta que es la habilidad que lo convirtió en el más fuerte, pues le permite ver las habilidades y potencial de otros, y que así fue como Ji-ho se convirtió en uno de los 7 héroes. El prota cree que todo sigue normal en él, hasta que se da cuenta que obtuvo la habilidad inmortal y su voluntad excedió el límite. En eso llega Ji-ho y el prota le dice que se volvió más débil. Luego vemos a ambos hablar en una azotea, donde Ji-ho le cuenta que cumplió su promesa de hacer su biografía, y el prota se pregunta qué hacer porque se quedó sin nada, a lo que Ji-ho responde que no se preocupe. Luego le cuenta que es entrenador del equipo nacional de Battlefield y le habla sobre el deporte, que se trata de simulaciones de las mazmorras que ellos vencieron, y el prota se entera ahí que Corea es el último lugar en el ranking. Luego vemos a ambos viajar en auto mientras Ji-ho le explica al prota que Battlefield fue regulado por los gobiernos debido al miedo a los superhumanos, y que Corea es débil porque muchos de sus jugadores fuertes se fueron a otros países. Entonces Ji-ho intenta pedirle al prota que se una a Battlefield, pero este se niega porque ya no quiere vivir como un superhumano, sino disfrutar su vida, por lo que Ji-ho dice que no insistirá. En eso el prota ve un cartel donde sale Haseon y dice que aún tienen superhumanos fuertes, además de que es sexy. Entonces Ji-ho le dice que es su hija, que ahora tiene 23. Después vemos que llegan a casa de Ji-ho y el prota saluda a la esposa de este. El prota siente en ese momento el paso del tiempo, pero cuando se pregunta qué hará, decide solo pasar el rato viendo todos los dramas de los que se perdió desde 2005. Ji-ho se asusta y le dice que los reporteros han estado fuera y no se irán hasta que salga, por lo que el prota le dice que los reúne en un solo lugar para una conferencia. Después vemos que esta da inicio y el prota les dice que le pregunte lo que quieran y luego lo dejen tranquilo para siempre. Los periodistas entonces comienzan a preguntar hasta que uno le pregunta si piensa unirse a Battlefield e intenta presionar al prota, pero este se burla de su calvicie. La conferencia está por terminar cuando otro periodista le dice que el jugador Gerald Walker habló mal de él, pero como no es de los mejores, el prota no le da importancia y dice que lo busque en la vida real para que el prota lo entierre en su jardín. Entonces vemos a Gerald que vio la transmisión y le dice al presidente de su asociación que prepare un avión a Corea. De vuelta a casa de Ji-ho, vemos que le dicen a este que se arregló un enfrentamiento contra Estados Unidos debido a la provocación del prota. En eso, Ha-seon llega a casa y taclea al prota por la felicidad de verlo de nuevo. Ambos recuerdan buenos momentos del pasado, cuando
Ha-jeon le preguntaba si en serio no está interesado en Battlefield. Él dice que no, entonces ella le pide que lo acompañe a hacer su chequeo de avatar y termina aceptando. En un cambio de escena vemos a Ha-jeon hacer su chequeo en la asociación de Battlefield de Corea. Ella combate con un monstruo, mientras el encargado le explica al prota que es un juego de realidad virtual. Ha-jeon mata al monstruo y termina el chequeo. Luego corre con el prota para preguntarle cómo lo hizo, a lo que este responde que no estuvo mal, pero aún le queda camino por recorrer. Ella lo reta a intentarlo porque siempre quiso verlo pelear, pero ya había muerto cuando tuvo la edad para hacerlo. El prota acepta, pero le dice que no puede entrar así como está, por lo que la organización le lleva un escudo y lanza. El prota dice que son muy ligeras, mientras que a los empleados les costó muchísimo llevarlas, pero dice que están bien de momento, y el prota descarta el escudo porque solo necesita la lanza, para luego entrar en el simulador y ver de qué se trata Battlefield. El prota entra a la simulación sin problema y pide que le avienten lo que sea. El primer monstruo es un Solar Bar, pero el prota solo usa su dedo para matarlo, lo que sorprende al encargado y a Ha-jeon. Entonces el prota pide que generen uno nuevo para probar algo, cuando de pronto una voz en inglés le habla y se dan cuenta que alguien externo se está conectando. En eso Gerald Walker llega y ataca al prota, pero este aparece detrás de él y dice que es imposible que esté asustado, más bien pensaba en lo bueno que sería esa prueba. En eso aparecen Ji-ho, la manager de Gerald Walker, y el presidente de la asociación de Corea, quien les dice que no se preocupen porque él lo permitió, y la manager le agradece por su cooperación a pesar de que la solicitud era difícil, aunque el presidente piensa que él debería ser quien le agradece, pues tal vez con esa oportunidad el prota se interese en Battlefield. La batalla continúa con Gerald atacando al prota y este esquivando sus ataques, y el prota admite que Gerald es bueno, por lo que revisa sus estadísticas con su habilidad y ve que tiene fuerza y resistencia al máximo, por lo que dice que puede respaldar sus palabras y que de haber existido 17 años antes se lo hubieran llevado a la mazmorra final, y decide que probará su superpoder de inmortalidad con él, por lo que se acerca a Walker y se deja golpear. Todos creen que se dejó morir y se preguntan por qué lo hizo, cuando este habla de repente y dice que duele más de lo que pensó. En eso avienta su lanza y casi le da a Gerald, quien piensa que debió haber muerto al instante, y entre el humo vemos al prota aparecer ileso. Gerald se sorprende y se pregunta por qué el prota está vivo, a lo que este responde que obtuvo una habilidad y se volvió inmortal, pero dice que así no será una buena pelea y le pide al controlador que selle su inmortalidad. Gerald le dice que es tan arrogante como dicen y quiere ver si sus habilidades son iguales, a lo que el prota responde que no es así porque es más fuerte de lo que piensan. Gerald le dice que peleen ya, pero el prota responde que este debería vencer a los 3 mejores primero, lo cual hace enojar al americano, quien se lanza contra el prota e intercambian golpes, pero este vuelve a aparecer detrás de él y lanza un ataque que Gerald apenas esquiva, por lo que el prota piensa que es bueno, pero también que es hora de que termine con eso, y avienta su lanza a Gerald, la cual lo atraviesa, y este dice que la lanza giró y cambió de trayectoria antes de chocar contra el escudo. El prota dice entonces que ganó. Gerald responde que aún no está muerto, solo herido, pero el prota le dice que es porque lo hizo a propósito y que no le ganará con un escudo tan grande, entonces le sugiere usar uno más chico para que este no bloquee su campo de visión, y le dice que cuando llegue a casa le deposite el precio de la lección. Gerald acepta, pero pone la condición de que el prota compita en el partido contra Estados Unidos. El prota se niega, pero Gerald continúa insistiendo porque quiere volver a enfrentarlo, y el presidente dice que tiene una idea al verlos pelear. Luego vemos al prota mientras ve dramas, cuando una transmisión de noticias se los interrumpe y dicen que el prota aceptó jugar contra Estados Unidos y estos le ganan a la elección de Corea 0-11. En el edificio de la Asociación de Corea vemos al prota que le reclama al presidente por el video de la información. Este se disculpa con el prota, pero le dice que tiene un plan y es aceptar la condición, pues es imposible que ganen 0-11, y el prota continúa negándose, pero como le debe el presidente termina aceptando y el presidente lo invita a cenar. Pero luego vemos unas hojas con los resultados de simulación del partido en el que 3 de 5 son juegos perfectos. Luego vemos al prota molesto porque no paran de hablar de él en televisión en vez de transmitir sus dramas. Tiempo después el prota ve a Ha-jeon entrenar con Ji-ho, pero dice que este está perdiendo el tiempo y usa su habilidad, gracias a la cual ve que en lo que le está entrenando Ji-ho ya llegó al límite, pero su potencial de fuerza y resistencia es aún mayor que el de su padre, por lo que su entrenamiento, aunque fue bueno para él, no lo es para su hija, y entiende que esa es la razón por la que el equipo coreano está
está tan mal. Entonces va y se lo dice a Jiho y le dice a Ha-jeon que tiene que eliminar a los oponentes ella misma. El prota toma el látigo y una espada y le muestra cómo hacerlo a Ha-jeon. Luego le dice a Jiho que la posesión de ella cambiará de su dealer a dealer cuerpo a cuerpo y que desde ese día hasta el partido él entrenará a Ha-jeon. En un cambio de escena vemos a un entrenador que le dice a Gerald que mejoró mucho desde que cambió su escudo. El jugador le pregunta cuánto valdría esa mejora en dinero y este le dice que 10 millones, por lo que Gerald le pide que le envíe 10 millones al prota y dice que solo espere, pues lo terminará arrastrando a Battlefield. Vemos que es el día del partido entre Corea y Estados Unidos y los narradores presentan la alineación de los equipos y luego vemos al prota decirle en su mente a Ha-jeon que lo dé todo. Los presentadores anuncian que la mazmorra es el palacio de Martha Borney con 3 pisos y un jefe en cada uno. Luego se explican las reglas de Battlefield, donde se debe matar a todo el equipo contrario para ganar. También que se obtiene puntos de caza al matar monstruos y estos dan a los jugadores auras de bonificación. Entonces inicia el partido y el equipo de Estados Unidos comienza a cazar, pero el equipo de Corea corre hacia adelante ignorando a los esqueletos para ir tras el primer jefe y se nos cuenta que hay un pasaje secreto en la mazmorra. Entonces el equipo de Corea llega hasta el primer jefe y lo enfrentan, pero un explorador de Estados Unidos alerta de esto a Gerald, quien decide ir tras ellos. Corea está por matar al jefe cuando de pronto aparece Gerald, quien mata a Ha-jeon de un golpe y este les dice que, aunque era una buena estrategia, no habrían podido ganar. Entonces aparece el resto del equipo de Estados Unidos, quienes matan al jefe y después al resto del equipo de Corea, lo que termina el primer set con resultado de 0-11. En eso vemos a Ha-jeon yendo hacia el vestidor y se encuentra el prota dentro hablándole al equipo y quien le dice que con sus estadísticas no tienen oportunidad de ganar, por lo que deben escucharlo, ya que solo así tendrán una oportunidad. El prota les dice que su estrategia no fue tan mala, pero debieron haber explorado al equipo contrario y les dice que perdieron porque no saben hacer lo básico. Ellos piensan que es demasiado y entonces el prota les dice que la estrategia que usarán en el segundo set, el segundo partido comienza y el equipo de Gerald se divide en 2 grupos para mejorar su etapa de caza, pero el equipo coreano repite la estrategia de correr ignorando a los monstruos y dicen en su mente que lo lograrán esta vez. El explorador le dice a Gerald que no vea a los coreanos y este dice que está cerca de enfrentar al prota, cuando de pronto la pared se rompe y aparece el equipo coreano. Luego vemos un flashback en el que el prota les dijo que atacarán a los jugadores en vez de a los monstruos si es que su número era inferior a 5 y que les contó sobre el pasadizo secreto. También que le dijo a Ha-jeon que atacara a Gerald en las piernas, pues aún no se acostumbra a su escudo pequeño. Volvemos al partido donde Gerald mata a 2 jugadores, pero Ha-jeon lo salta para atacar a los demás americanos. Gerald llama al otro escuadrón, pero vemos que solo quedan 3 contra 8. En eso Ha-jeon lo ataca y le corta una pierna para luego derribarlo y matarlo. Y los narradores dicen que es una catástrofe. Los narradores dicen que el partido terminó con victoria de Estados Unidos, aunque la actuación de Corea fue admirable y consiguieron 5 muertes contra ellos, de las que 4 fueron ocasionadas por Ha-jeon. Los medios entrevistan a Jiho sobre la estrategia de Corea, quien dice que fue gracias a gente de su entorno y mira hacia el prota. Luego entrevistan a Ha-jeon, quien dice que entrenó con el prota y que el cambio de posición fue su idea, cosa que también lo molesta. En eso aparece el presidente, quien le pregunta sobre el pasadizo secreto y el prota admite haberlos dicho, además de entrenar a Ha-jeon, y el presidente le vuelve a preguntar si desperdiciará su talento y lo invita a un partido benéfico que cree que rechazará, pero en eso el prota dice que lo pensará porque ver a Ha-jeon jugar le provocó curiosidad, lo cual emociona al presidente. Entonces el prota le dice que lo hará, pero con ciertas condiciones. Y de pronto, en un cambio de escena, vemos a Jiho con una espada, quien se pregunta por qué está en esa situación, y el prota le dice que eso solo depende de cómo la tome, y Jiho le pregunta por qué lo está arrastrando al partido con él, a lo que el prota responde que es porque no puede morir solo en eso, así que tiene que arrastrarlo. Jiho le recuerda al prota su edad, pero este le dice que no se preocupe, pues lo entrenará para recuperar todos sus atributos. Entonces el prota usa su habilidad para ver sus estadísticas y le dice que le espera un entrenamiento infernal, y Jiho dice que está arruinado. Entonces vemos al presidente, quien recuerda las condiciones del prota, que fueron que Ha-jeon y Jiho estuvieran en su equipo, y dice que los patrocinadores se desbordarán si 2 de los 7 héroes se unen de nuevo, por lo que hace una llamada donde pide un favor, y luego vemos un montón de titulares de noticias que anuncian el regreso del prota junto con Jiho, y una frase que dice que faltan 7 días hasta el partido benéfico. Y así es como acaba la primera parte de este magua. Si has llegado a esta parte
parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra héroe en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.